Hola, yo soy Ana Luisa Flores Guzmán y el día de hoy presentaré la propuesta de política pública de mi equipo, la escuela de pensamiento en la que se basa, su impacto en las variables macroeconómicas, sus beneficios y cómo mejorarla. En primera instancia, la propuesta consiste en la implementación del impuesto por la emisión de gases a la atmósfera y la creación de la Convocatoria Nacional para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, por sus siglas IEGA y CONAGREL, como se observa en la presentación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del impuesto por la emisión de gases a la atmósfera? Bueno, el objetivo es gravar las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos productivos que se desarrollen dentro del país y que inhiban el desarrollo sustentable del mismo. Ahora, en cuanto a quiénes se le aplicaría el impuesto, este se aplicaría a personas morales o unidades económicas que dentro del territorio nacional tengan instalaciones o fuentes fijas que emitan gases de efecto invernadero. En cuanto a los criterios para la implementación del impuesto, se medirán las toneladas de dióxido de carbono o CO2 y, dependiendo de cuántas toneladas se emitan, se cobrará un mayor o un menor porcentaje de impuestos. En caso de que se emitan otros gases, se utilizará la siguiente tabla de conversión, que como se puede observar tiene el equivalente de los respectivos gases a CO2. Ahora, ¿en qué consiste la Convocatoria Nacional para la Reducción de Gases del Efecto Invernadero? Esta será una convocatoria para los sujetos pasivos que se consideren capaces de reducir su huella de carbono. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, para empezar, de los sujetos inscritos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinará a los 3 contribuyentes que redujeron más sus emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de esto, lo que ocurre es que estos 3 contribuyentes tendrán derecho a una reducción del 20% sobre el monto total grabado. Y con esta reducción de impuestos, lo que se espera es incentivar a las empresas a reducir el uso de combustibles fósiles. Yo considero que esta política se puede relacionar con varias escuelas de pensamiento. En mi caso, yo la relacioné con la escuela neokeynesiana. En primer lugar, porque la política es una política fiscal expansiva, ya que la recaudación de impuestos de gases de efecto invernadero aumentaría el gasto público. Este punto lo explicaré más a detalle en la siguiente diapositiva. Y bueno, se relaciona porque de acuerdo a la escuela neokeynesiana, el gobierno debe intervenir a través de la política fiscal y monetaria para alcanzar el pleno empleo. Ahora, el segundo punto por el cual lo relacioné con la escuela neokeynesiana es porque hay una intervención del gobierno para garantizar la eficiencia del uso de recursos y para encarar la escasez, pues finalmente la calidad del aire es un recurso necesario para garantizar una buena calidad de vida. Aquí me gustaría mencionar que incluso el mismo Paul Samuelson menciona en su libro de economía que un estado con niveles de contaminación elevado, así como con monopolio sin control o corrupción del Estado, es una economía que genera una asignación ineficiente de los recursos. Finalmente, el último punto por el cual lo relacioné con el neokeynesianismo es porque los gases de efecto invernadero son una externalidad negativa de los mercados. Y, de acuerdo a la escuela neokeynesiana, el gobierno debe supervisar el funcionamiento del mercado al crear políticas que contrarresten las externalidades negativas del mismo. En cuanto a qué efectos tendría la propuesta en las variables macroeconómicas, en primer lugar, establecer un impuesto a los gases de efecto invernadero implica un aumento en las variables de gasto del gobierno, ya que el gobierno tendrá mayor presupuesto debido al aumento en la recaudación. En segundo lugar, el gradual cambio a energías renovables que se espera incentivar en las empresas implica nuevos proyectos en los cuales se podrá intervenir. Invertir, lo cual implica un aumento en la variable de inversión. Entonces, el aumento de ambas variables, tanto de gasto de gobierno como de inversión, impactarían al aumento del gasto público y, por lo tanto, un desplazamiento a la derecha de la demanda agregada, como se observa en la gráfica. Respecto a los beneficios que traería la política,
Se encuentra que ayudaría a combatir el cambio climático, pues este es causado por la acumulación de calor en la atmósfera gracias a los gases de efecto invernadero. Entonces, una reducción de los gases ayudaría a combatirlo. Asimismo, mejoraría la calidad del aire, ya que la contaminación atmosférica, que representa un riesgo para los seres vivos que la respiran, se reduciría. Igualmente, se estaría cumpliendo con el ODS 13, el cual establece que para abordar la emergencia climática, los planes de recuperación posteriores a la pandemia deben propiciar cambios sistemáticos a largo plazo que cambien la trayectoria de los niveles de CO2 en la atmósfera. Igualmente, habría un beneficio para la salud pública, ya que se reducirían las enfermedades que se asocian con la contaminación, como la rinitis, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva o la fibrosis pulmonar. Y finalmente, se estaría colaborando con el resto de las instituciones internacionales para combatir el cambio climático y se cumpliría con acuerdos como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. Para terminar, ¿qué cambiaría yo de la política para mejorarla? Bueno, en primera instancia, existe la posibilidad de que al aplicar el impuesto, los vendedores hagan que los consumidores lo absorban al aumentar precios, en vez de buscar alternativas sustentables. De modo que, para incentivar que estos realmente reduzcan su emisión de gases, yo implementaría una deducción de impuestos, donde si demuestran que redujeron su emisión, pueden deducir parte del impuesto que se les cobró. De igual manera, otra medida que implementaría sería destinar la recaudación de este impuesto a proyectos ambientales como de infraestructura, tecnología o energías renovables, en lugar de que se vaya directamente a la bolsa de ingresos. Con esto último se acaba mi presentación. Muchas gracias.